¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a Queremos hablar de Aragón aquí en esta casa en Punto Radio y, como no, también en aragón2.com, donde les estamos ofreciendo, como ya saben, como venimos haciendo desde el lunes, este espacio radiofónico se lo estamos ofreciendo a través de nuestras cámaras del diario digital aragón2.com. Hoy les saludamos con este calor, 26 grados que hacen por lo menos en la capital, y les saludamos desde el equipo de aragón2.com y desde Punto Radio. Al control tenemos a Estela Orrios, en la cámara tenemos a Javier León y en los micrófonos tiene a Marta Zanza. Les saludamos en nombre de todo el equipo. En unos minutos comenzamos. Ya lo sentimos, parece que la actualidad es repetitiva, estamos todo el día hablando de dinero, de millones, de euros, de deuda, de auditorías, estamos hablando todo el rato de lo mismo, pero es que es de lo que tenemos que hablar. Hoy el Gobierno de Aragón, que ha celebrado un pleno extraordinario, un Consejo de Gobierno extraordinario, ha tratado estos temas. Ha tratado la auditoría, que se conocerá, si no es la semana que viene, el próximo lunes, y ha tratado muchas cosas más. Entre otras, ha decidido reclamar al Estado el cobro de 370 millones de euros, una cantidad sumamente elevada, y que, según ha comentado el consejero Mario Garcés, el consejero de Hacienda, es una cantidad que se le adeuda a Aragón y que viene en concepto de mermas tributarias. Se supone que, según ha anunciado, son a raíz de las reducciones de los impuestos de sucesiones y donaciones o de la cancelación de hipotecas, entre otras cosas. Un dinero que, según ha afirmado Garcés, Aragón tiene que cobrar y porque viene en el Estatuto de Autonomía, y es ese dinero el que quiere recibir. Lo escuchábamos así esta mañana, en directo, en el Consejo de Gobierno, escuchábamos así a Mario Garcés. No podemos abdicar de un derecho que nos corresponde estatutariamente. Dicho lo cual, insisto, nuestro objetivo no es entrar en disputas de financiación entre administraciones. No es nuestro objetivo ni nuestro estilo. Queremos la prudencia y la sensatez, pero lo que nos corresponde lo vamos a reclamar. Ya han oído lo que nos corresponde es lo que vamos a reclamar, eso al menos es lo que dicen desde el Gobierno de Aragón. La situación en el Gobierno de Aragón ya sabemos cuál es, ya no sabemos cuál es, sabemos que es delicada, pero realmente no tendremos la cifra, por lo menos hasta ese 15 de octubre, que según parece, y parece que los plazos se van a cumplir, estará la auditoría que están elaborando el propio personal de la Administración. Y cambiamos de tema, porque en el Ayuntamiento la cosa no está mucho mejor. Y es que Zaragoza, según se ha sabido hoy, empezará 2012 con una deuda de 148 millones de euros. Una deuda que ha anunciado el vicealcalde de Zaragoza y consejero de Economía, Fernando Gimeno. Gimeno sí que ha dicho que empieza con esta deuda, que es un importe que condicionará la elaboración de los presupuestos. Lo ha reconocido esta mañana en una rueda de prensa y dice que este préstamo, el préstamo de 48 millones de euros del ICO, ha permitido de todas maneras pagar esas deudas a proveedores que parecía que era la gran lacra del Gobierno. Si les parece, también les decimos que Fernando Gimeno está a favor de lo que dicen en otros ayuntamientos de España. Y lo que dicen precisamente es que hay que aplazar los pagos, que los ayuntamientos tienen que prestar unos servicios y que no hay dinero, que no se les puede presionar como se les está presionando. Vamos a escuchar a Fernando Gimeno ahora mismo. Nosotros apoyamos las iniciativas que ha tomado la Federación Española de Municipios y Provincias. Apoyamos todas las iniciativas de aplazar o prorrogar los plazos para pagar la deuda que los ayuntamientos tienen con el Estado. Ya lo han oído, la deuda que tienen y que tenemos todos los ciudadanos con el Estado y que en estos momentos es inasumible por la mayoría de las administraciones. De estos temas y de otros muchos más, como por ejemplo la apuesta por el consejero de Sanidad de adecuar las plantillas sanitarias y reducir el absentismo laboral, pues para reducir las listas de espera y también para mejorar el servicio, sea uno de los temas, pero también todas esas vacantes de empleo público que ha eliminado esta misma mañana el Gobierno de Aragón,
o temas que están aconteciendo, como que, bueno, a partir de hoy ya no vamos a volver a ver a personas, o por lo menos esta semana, acampadas en el Paseo de Constitución, y es que el conflicto con FCC que mantenía el ayuntamiento parece, que mantenía la empresa con los trabajadores, parece que ya está resuelta. En un minuto y medio, después de la publicidad, comentaremos estos asuntos con nuestros tertulianos de hoy. Hasta ahora. Quincena saludable en la tienda de Punto Radio Zaragoza. Ven a nuestra tienda en la calle Ramón y Cajal 4749 y aprovéchate de las mejores ofertas en aparatos de fitness para tu hogar. Por fin tenemos con nosotros el secreto de cualquier cintura. VibroShape tonifica abdomen y muslos mediante electroestimulación, por tan solo 59 euros. Mantente en forma por muy poco dinero en la tienda de Punto Radio Zaragoza, calle Ramón y Cajal 4749. Si estás pensando en hacer un MBA, en la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Universidad San Jorge puedes estudiar el único MBA oficial en Aragón. Máster Universitario en Dirección de Empresas de la Universidad San Jorge. Infórmate en usj.es. Think, millones de neuronas, un futuro por conquistar. Queremos celebrar nuestro 20 aniversario con todos nuestros clientes y para agradecer su fidelidad, Restaurante Parrilla Albarracín le ofrece el más exquisito menú gastronómico. Sardinillas de las Rías Gallegas en tempura, gazpacho Zaragoza Huesca Teruel, verduras de la huerta aragonesa enfritada con huevo de codorniz y virutas de foie fresco, merluza del Cantábrico, cochinillo confitado y melocotón con vino, maridado con 5 vinos diferentes al precio de 29,90 euros. Información y reservas en 976 15 8100 o en nuestra web www.parrillaalbarracín.com. Del 8 al 16 de octubre disfruta de lo mejor de las fiestas. Feria General. Gastronomía, artesanía, folclore, turismo, fuerzas armadas, atracciones infantiles, decoración, muebles, automoción y caravaning. Y este año gran pabellón conmemorativo 125 y 70 aniversario de Cámara y Feria de Zaragoza, con autobuses gratuitos. Año tras año, algunos de los mejores cocineros del mundo se siguen haciendo la misma pregunta. ¿Cómo es posible elaborar algunos de los mejores vinos del mundo en un lugar donde solo hay piedras? Cariñena, colección 2011, el vino de las piedras. Campaña cofinanciada con fondos FEADER y Gobierno de Aragón. Bueno, ya estamos aquí y volvemos con esa tertulia, con ese debate de los jueves. Hoy tenemos tenemos un poco variado y lo tenemos aquí de todo. Tenemos a Cristina Andreu, ella es perito y es además la coordinadora de UPyD aquí en Aragón. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Bueno, además de Cristina, que es la única mujer que tenemos hoy en la mesa, pero que al entrar ya comentábamos que es algo habitual, parece ser. Tenemos también a Julio Calvo, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Buenas tardes, Julio. Bueno, y también tenemos a Juan Delgado, que es profesor. Y buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bueno, y además tenemos, aunque los lectores de Aragón 2 no lo puedan ver, tenemos a Santiago Palazón. Él es abogado y está en coche viajando, pero bueno, lo tenemos al teléfono que nos está oyendo. Santiago, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Muy buenas tardes, estupendamente, lo siento no estar físicamente ahí, pero las obritas que padecemos en Zaragoza pues me han impedido llegar a tiempo como hubiera querido. Saludo a todos los oyentes y por supuesto al resto de los contertulios. Bueno, pues yo creo que todos se dan por saludados, Santiago. Ya sabemos que las obras son las obras. Ya lo decía Gallardón en su día y ahora parece que lo decimos los zaragozanos también. Bueno, en estos momentos ya hemos abierto este programa. Hemos abierto el programa con la deuda, con los impuestos, con todo un poco lo que parece que la situación que tenemos tanto en Zaragoza como la que tenemos en Aragón. Hoy el consejero Mario Garcés hablaba de que Aragón tenía que recurrir y que exigir a ese gobierno central que devolviese 370 millones de euros, es una cantidad bastante elevada, y que venía en parte por el impuesto de sucesiones, la reducción que se había aplicado en los últimos años y demás. Parece que este conflicto con el impuesto de sucesiones y donaciones parece que nunca acaba. ¿Qué pasa? ¿Tenemos que recuperarlo? ¿Tenemos que...? ¿Qué es lo que opináis, Cristina?
Bueno, a ver, yo creo que aquí va a volver a pasar otra vez lo que pasó con el de patrimonio, ¿no? Y con las famosas mermas tributarias. A ver, yo quiero explicarlo primero desde el punto de vista ciudadano y luego desde el punto de vista político. Desde el punto de vista ciudadano, yo como ciudadana de Aragón, la DGA deja de cobrarme un impuesto que en cambio luego se lo reclama ese importe al Estado central y que por lo tanto el Estado central me lo detrae a mí como ciudadana española de los servicios que me presta, o sea, lo cual es de verdad francamente un absurdo. La otra vez la jugada de la reclamación de las mermas tributarias en realidad nos salió a los aragoneses por la torta un pan, y lo voy a explicar. O sea, nos lo cambiaron por la Expo Zaragoza Empresarial, que nos está costando 200 millones de euros al año. Entonces es que francamente salimos perdiendo. En último extremo, yo creo que esto en primer lugar lo que refleja es que la financiación de las comunidades autónomas, tal y como está hecha, pues hay que revisarla, que no puede ser que el Estado central sea el recaudatorio exclusivamente o casi exclusivamente y las comunidades autónomas las gastadoras, que esto hay que plantearlo de otra manera. Y luego nosotros, desde luego, lo que sí planteamos es que estas diferencias en comunidades autónomas que se da tanto en algunas desgravaciones fiscales como en algunas exenciones, como en los distintos tipos de impuestos que los ciudadanos cobran, mejor dicho, pagan, o, por supuesto, especialmente las diferencias fiscales que se dan con el País Vasco y con Navarra, que por su régimen especial, que nosotros proponemos eliminarlo porque nos parece contra el principio de la igualdad de todos los ciudadanos españoles, pues lo que hay que hacer es una revisión completa del sistema fiscal, implementando medidas contra el fraude fiscal en primer lugar. El fraude fiscal se estima que es en 70.000 millones de euros, el déficit español es de 60.000 al año. Es decir, que podríamos cubrir el déficit anual solo luchando de verdad contra el fraude, y que exige una revisión a fondo. Pero estas manifestaciones y estas medidas puntuales, ¿no? Yo aquí lo perdono pero luego se lo reclamo a Madrid, eso es jugar al victimismo como siempre y hacerse poco responsable del propio gasto, ¿no? Yo creo que exige una revisión a fondo que iguale a todos los ciudadanos y que además haga corresponsables a las comunidades autónomas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Es actuar un poco con ese victimismo de fondo o no? Bueno, vamos a ver, conforme se ha ido agudizando la crisis, lo que está claro es que se ha establecido una especie de pugna entre administraciones. Lo hemos vivido estos días pasados entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, al cual represento en esta ocasión, aunque sea desde la oposición. La DGA reclama unos ingresos o unos capitales al Ayuntamiento, el Ayuntamiento a su vez reclama otros a la DGA. En este caso es el Estado el que está reclamando otros ingresos que adelantó en su momento a la comunidad autónoma. En fin, todas las administraciones están reclamando unas a otras partidas importantes de dinero. Y bueno, no lo sé, evidentemente hay que clarificar la situación y, como ha dicho Cristina, lo que sí que es cierto es que cada uno debe hacerse, o cada administración debe hacerse corresponsable o responsable de sus ingresos y de sus gastos, sobre todo. No puede ser que haya unas administraciones responsables de los ingresos y otros puedan gastar sin responsabilizarse de las consecuencias de ese gasto, que a lo mejor es o ha sido excesivo en años anteriores. Juan, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, con sinceridad, en habiendo políticos, pues yo, como no lo soy, daré una opinión como sociólogo. Yo creo que la gente está un poco harta ya, es decir, es un galimatías. La DGA le reclama al Ayuntamiento, el Ayuntamiento le reclama a la DGA. La DGA ahora le reclama al Gobierno Central, el Gobierno Central igual luego no le reclama o sí. Yo creo que la gente está un poco harta. Me gusta un poco lo que ha dicho Cristina antes de que todos intentemos que todos seamos iguales. El ciudadano está harto. Lo que quiere es ya saber pues las cosas claras y yo creo que no se las ponemos claras. Rubalcaba ahora quiere hacer un giro, no se sabe hacia dónde, el cambio, ¿no? El PP también quiere cambiar. Aquí todo el mundo quiere cambiar, pero el ciudadano está ya un poco, yo creo que está ya, más que desorientado, está ya mosqueado, hablando en plata. Entonces yo creo que lo que hace falta es un poco más de sensatez y hablar las cosas por su nombre. Ahora tenemos una crisis que tenemos que apechugar todos y en el fondo lo que tenemos que hacer es pues un poco más de claridad y de transparencia. Y yo creo que hay demasiado interés político, cosa que se comprende porque hay elecciones y entonces es lógico que así sea, pero hay demasiado interés político en yo te reclamo, tú me reclamas, nosotros reclamamos y ellos reclaman.
Yo creo que eso deberíamos hacer entre todos los políticos, yo no lo soy, pero deberíamos intentar pues reducir ese tono. Santiago, ¿cómo lo ves tú? ¿Hace falta volcarse en el ciudadano porque el ciudadano está harto? ¿Cómo ves el tema? Hombre, lo primero que hace falta yo creo que es que nos expliquen las cosas que están ocurriendo de verdad. Es decir, lo que no puede ser es que las administraciones públicas hayan estado trabajando estos últimos años en lo que podríamos decir cuenta corriente. Es decir, bueno, tú cobras esto y luego ya liquidaremos, tú te ocupas de esto otro y ya organizaremos, porque en tiempo de bonanza efectivamente pues todo va bien y las administraciones, como les ha sobrado dinero, porque la entrada de ingresos a través de los tributos de diferentes tipos ha sido tan masiva que se han dejado llevar, a mi modesto entender, de un falso optimismo, y cuando de repente han venido las vacas flacas, claro, todo el mundo entonces de repente dice, ahora hay que echar cuentas. Y claro, echan cuentas todos, y entonces están metidos en un círculo vicioso, estoy refiriéndome a las administraciones públicas, pero que al final, como siempre, los paganos somos los ciudadanos. Es decir, que el Estado le debe dinero a la Comunidad Autónoma de Aragón, por supuesto. Ya le debía en su momento por la famosa deuda histórica. ¿Y en qué nos pagaron? En una serie de edificios jurídicamente cuestionables, en algún otro urbanísticamente más que discutible y en algún otro que prácticamente está en estado de ruina. Pero es que a su vez luego también entre la Diputación General de Aragón y los diferentes ayuntamientos, claro, el emblemático es el de Zaragoza y el más escandaloso, pero desde el punto de vista cuantitativo, pues sí, pero cualitativamente la deuda que pueda tener la Diputación General de Aragón con un ayuntamiento pequeño puede suponer un porcentaje de su presupuesto que haga ese ayuntamiento pequeño inviable. Siempre miramos a Zaragoza y creo que tenemos que atender a una realidad mucho más amplia. Entonces, el problema es que han venido, insisto, las vacas flacas de repente y que el sistema que se estaba llevando hasta ahora no era propiamente el legal, era un sistema que se habían inventado, que no se puede calificar de manifiestamente ilegal, pero lo que se vivía con la alegría propia de quien le sobra. Y ahora cuando falta, resulta que se sientan en una mesa o se sientan en varias y a todo el mundo le falta. Y todo el mundo empieza a pedir a todo el mundo, y esta es una rueda de la que me da la impresión de que no van a poder salir las diferentes administraciones públicas en los tres niveles, estatal, autonómico y local, y que al final, pues vuelvo a repetir, los paganos seremos los ciudadanos, que, insisto, ni tenemos ni tendremos, porque no nos la darán, información fidedigna de cuáles son las auténticas cuentas entre ellos. Sí, Santiago sí que señalaba eso de que, bueno, lo que habéis señalado un poco todos, el hartazgo del ciudadano. Lo que sí que es verdad es que esto parece un tira y afloja a ver quién pide más, quién debe más y a quién le deben más. Pero en realidad, al final, no se sabe cómo se va a conseguir ese dinero y tampoco a qué se va a dedicar. Haría falta más información sobre, bueno, si no se pueden pagar las deudas entre administraciones, haría falta más información sobre lo que tenemos, cómo lo vamos a gastar y poner dentro de la opinión pública, saber si lo que se tiene se va a gastar bien. ¿Haría falta una medida de control para eso extra a la que hay actualmente? Yo estoy convencido de que sí. El problema que tenemos en esta sociedad que vivimos es que se confunde la información con la comunicación. No es lo mismo. Información es dar datos y comunicación es contar los que te interesan a ti, por tus intereses políticos, por tus intereses económicos o por lo que sea. Yo he leído hoy en el periódico que el Ayuntamiento de Zaragoza había bajado el 35%, ¿no? El presupuesto para las fiestas del Pilar o por ahí. Sí. Y sin embargo, yo no tenía información de que el de algunos patrocinadores privados ha subido. Eso yo no me he enterado. Yo no me he enterado en los medios. Yo no sé si es que no hay ganas de contarlo o qué es lo que sucede. Lo que sí que sé es que la información que se da bajo el manto de información no es información. Es comunicación, y no es lo mismo. El ciudadano claro que quiere estar informado, pero no podemos tener trocitos de información. Si cada uno da su estadística como le interesa a él, apaga y vámonos. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Es muy distinto el derecho a la información, con el esfuerzo de comunicación que hacen las distintas administraciones públicas. No es lo mismo los gabinetes de comunicación, están llenos de periodistas, que el derecho a la información.
que debiera ser otra cosa absolutamente distinta. Es decir, un comunicador, un periodista, no puede aportarnos de ninguna manera, yo que sé, la ejecución presupuestaria de una administración pública. Para esto basta y sobra con Internet. Y en este sentido, en España estamos muy retrasados con respecto a otros países en lo que se llama el derecho a saber. Es decir, hay otros países donde, por ejemplo, esto que acabo de decir, la ejecución presupuestaria se encuentra actualizada día a día y disponible para todos los ciudadanos de ese país. Aquí en España no. Aquí en España no está ni disponible para los ciudadanos, ni siquiera para los políticos de la oposición, que somos los representantes en este caso. Mira, yo hay una cosa que ahora en este tiempo que estamos viviendo, en estos meses posteriores al cambio de gobierno que ha habido en la DGA, en donde todos los días están saliendo, no diré que escándalos, pero casi, sí, habría algunos casos que casi podrían calificarse de escandalosos, que están saliendo sobre gastos acometidos o llevados a cabo por el gobierno anterior. Yo que sé, estos días pasados, voy a recordar estricta y exclusivamente cosas que han salido en la prensa. Por ejemplo, los gastos del cocinero de Marcelino Iglesias. El cocinero, el pinche y los gastos que tenía. El gasto, por ejemplo, de las naves alquiladas en Argualas y los 400.000 o no sé cuántos miles, cientos de miles de volúmenes almacenados ahí durante tiempo. La flota de coches oficiales. En fin, cuestiones de estas que si no hubiera habido ahora un cambio de gobierno, los ciudadanos no hubiéramos tenido información de ello. De hecho, han pasado 12 años con el mismo gobierno y no hemos sabido absolutamente nada. Lo que quiero decir es que muchas veces, acabo ya por dejar paso a otros contertulios, a veces los cambios de gobierno no solamente son necesarios por cambiar la orientación política de cosas que se están haciendo mal, de políticas erróneas que se están llevando a cabo, sino simplemente para abrir las ventanas y que salga la información a la calle, como en este caso. Bueno, yo, en fin, varias cosas. Un poco al hilo, además de lo que comentaba el compañero, pues efectivamente en los últimos meses hemos tenido conocimiento de algunas situaciones, ¿verdad?, de despilfarro o de irregularidades en el funcionamiento del uso del dinero público, efectivamente porque ha habido cambio de gobierno. Allí donde no ha habido cambio de gobierno seguimos sin saber, es decir, que se han abierto los cajones donde ha interesado abrir, porque en otros sitios, en Valencia siguen sin abrir. ¿Dónde se ha podido? En Valencia siguen sin abrirse. Bueno, en Valencia se podría y seguimos sin saber. Luego, punto 2, el uso de los medios de comunicación por todos los partidos políticos. Tú decías, pues efectivamente las instituciones tienen pues periodistas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza hay más periodistas que en el Heraldo de Aragón y además mejor pagados. Eso es así, aunque la gente no lo sepa, pero es literal. Entonces, claro, pues la información se puede presentar de muchas maneras, se puede desdibujar, se puede ocultar, se puede manipular, y entonces al final sale lo que a la institución que financia vía subvenciones, vía contratos de publicidad, etcétera, que financia ese medio de comunicación, y no sale aquello que le perjudica. Eso es así en Aragón con este gobierno y con el anterior, en Valencia con el que hay ahora y con el que pueda haber en otro momento, y así en todas partes. Es que vamos, y por eso nosotros creemos que es necesario prohibir la publicidad institucional o cuando menos regularla muy mucho. La semana pasada, por ejemplo, pues el gobierno de Aragón, que hacía unos días que el consejero Mario Garcés había dicho que se iban a suprimir los contratos sin publicidad, pues en el Boletín Oficial de Aragón ya salió justo precisamente para publicidad 1.400.000 euros negociados sin publicidad. Es decir, que en fin, que uno puede hacer autobombo, pero luego, más que los periódicos, igual lo que hay que leerse son los boletines, porque ahí es donde está. Y en último extremo también ahí es donde está. Yo creo que es mucho más interesante, desde luego. Y en último extremo, lo que hace falta en este país, y llevamos 2 siglos y pico de retraso, y eso es culpa de los 2 grandes partidos que hubieran tenido capacidad para legislar a nivel nacional y que nunca han querido hacerlo, una ley de transparencia en las cuentas públicas y de acceso a la información. Que quiere decir que cualquier ciudadano puede acudir a la administración o a la institución que corresponda y pedir la ejecución de presupuestos, pedir el expediente de un contrato,
pedir los presupuestos, pedir las facturas, y no solo de la administración, sino incluso de las sociedades públicas, de las empresas públicas o de las sociedades municipales. Y eso, como digo, ninguno de los dos han querido nunca. Y eso gobernando los unos y los otros. Yo personalmente presenté hace año y pico en la práctica totalidad de las comarcas de Aragón un documento pidiendo la ejecución de los presupuestos del año anterior. Y todavía estoy esperando que nadie me responda. Y las había de todos los colores. Había del PP, había del PSOE, había de todas partes, pero hasta el día de hoy. Entonces, pues uno puede tener muy buenas palabras, pero al final lo que cantan son los hechos. Y los hechos son que nunca ni PP ni PSOE han querido sacar adelante un derecho que nos garantice a todos los ciudadanos acceso a la información real, no a la publicidad, ni a la propaganda, ni a lo que emitan los gabinetes de comunicación de las instituciones. Bueno, pero independientemente de esa publicidad institucional o publicidad de partido, que evidentemente la propaganda existe, eso ni es ni publicidad ni nada, es propaganda directamente. Yo me refiero a Santiago, si sigues ahí, hace falta un control exhaustivo. No sé si medidas públicas, pues se estaba hablando de que, por ejemplo, de que todos los documentos, todos los contratos estén a la orden del día y al alcance de cualquier ciudadano. ¿Eso es posible en España? Sí, vamos a ver, tengo mala cobertura de escucha, espero que a mí se me oiga bien. Se te oye bien. Confío en ello. Vamos a ver, yo voy a poner un ejemplo que todos los ciudadanos van a entender, por lo menos el 50% de los ciudadanos por una razón de edad. Es decir, de toda la vida, lo que ahora llamamos el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, las antiguas contribuciones urbana y contribución rústica, eran unos impuestos estatales, es decir, los administraba el Estado y los cobraba el Estado. De ahí se pasó a una segunda fase en la cual los seguía gestionando y cobrando el Estado y transfería a los ayuntamientos, a los municipios. Y luego ya se entró en una tercera fase en la que el Estado se reservó la gestión del catastro, que es una competencia que no ha soltado nunca, con muy buen criterio, y sin embargo la recaudación la ha dejado en manos de las entidades locales, es decir, de los ayuntamientos. Es decir, antes lo que se hacía era deslindar muy bien lo que era autonomía de lo que podía ser cachondeo. ¿Por qué? Pues porque si la fijación de los valores catastrales y del padrón catastral, de la identificación de las fincas urbanas y rústicas, se dejaba en manos de los ayuntamientos directamente, o sea, y cada uno que administrara lo suyo, se corrían dos peligros. El primero, que ayuntamientos medianos y pequeños no tuvieran los recursos o los medios técnicos suficientes para mantener actualizado el catastro. Lo cual en el caso de municipios, vuelvo a repetir, medianos y pequeños, es una realidad que estamos viviendo en este momento. Y lo segundo, que por afanes electoralistas un alcalde se viera en la tentación, ¿verdad?, o un pleno, una mayoría que gobernara el ayuntamiento, de no subir precisamente esos impuestos nunca, no subir los valores catastrales, precisamente para no ganarse la impopularidad de los vecinos y conseguir con eso un argumento más electoral, pues de cara a los siguientes comicios, que a fin de cuentas son cada 4 años, no son tan caros. Es decir, y con eso además también el ayuntamiento se reservaba el Estado, se reservaba otro arma importantísima, y era la gestión de la riqueza inmobiliaria de los españoles a la hora de gestionar, por lo tanto, investigar o comprobar el impuesto sobre el patrimonio. Eso, gracias a Dios, no ha variado, y por lo tanto, aunque ahora los ayuntamientos tienen, según su tamaño, una cierta capacidad para determinar cuál es el tipo impositivo que aplican y por lo tanto la cuota que le cobran al ciudadano definitivamente, lo que es el inventario, lo que es el catastro de los inmuebles sigue estando gestionado por el Estado, por el Ministerio de Economía y Hacienda. Y además, lo que es la fijación de los valores catastrales y su revisión y su actualización al cabo del tiempo sigue siendo competencia estatal. Pues eso es un modelo que está funcionando bien, porque hay una base sólida, uniforme y homogénea en todo el Estado, porque es la administración pública estatal la que está gestionando, digamos, esa base de datos y esa fijación de valores. Y luego ya a los ayuntamientos, según su tamaño, insisto, les permite la ley de haciendas locales
bueno, subir un poquito, bajar un poquito, pero lo que ya es el tipo impositivo y por lo tanto la cuota. En el resto de los impuestos, sin embargo, lo que se ha hecho, tanto con las autonomías como en alguna medida con diputaciones provinciales y con municipios, ha sido poco más o menos que barra libre. Es decir, organicen ustedes lo que quieran y como quieran y de la forma que estimen más oportuna. ¿Y cuál es la verbena a la que hemos asistido en los últimos años, propiamente en las 2 últimas décadas? Bueno, a que un metro más aquí o un metro más allá cambias de comunidad autónoma. Entonces una comunidad autónoma tiene impuesto de sucesiones, pero justo la lindante pues no lo tiene. Y entonces, claro, estar domiciliado en un sitio hace que la herencia de tus hijos pague impuestos y, sin embargo, un metro más allá, lo que es exactamente la linde, ¿verdad?, entre una comunidad autónoma y otra, pues resulta que sí que existe el tributo o deja de existir. Las famosas vacaciones fiscales de vascongadas, es decir, donde el sistema ahí también sabemos que es completamente inverso al estatal, y ahora me detengo un momento en ello, también ha provocado pues que en un momento determinado se domicilian empresas, simplemente con alquilar una oficina o parte de una oficina es suficiente, aunque el centro productivo lo tenga en otra comunidad autónoma distinta. ¿Dónde va ese IVA y dónde va ese impuesto de sociedades? A donde está el domicilio social. Y claro, se ha entrado además en las últimas décadas y en los últimos años fundamentalmente a una especie de carrera o competición entre las diferentes comunidades autónomas para ver quién da más, ¿verdad? O quién pide menos. Claro, si a eso añadimos el fenómeno de que en todo el territorio español, excluyo las Islas Canarias porque tiene un régimen fiscal obviamente distinto que nadie discute, ni siquiera a nivel europeo, pero concretamente normalmente recauda el Estado y transfiere luego un porcentaje a las comunidades autónomas y transfiere otro porcentaje a los municipios. Pero en el caso vasco funciona al revés. Es decir, la Hacienda vasca es la que recauda y luego, en virtud del concierto que tiene firmado con el Estado, le entrega una parte al Estado. Por eso es paradójico que cuando se aprueba la Ley General de Presupuestos del Estado, el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados obtenga el respaldo por ejemplo, del PNV. Y bueno, ¿y a ustedes qué le importan los presupuestos generales del Estado si a ustedes no les afectan? Pero también es otra paradoja que cuando se aprueba el incremento del IVA, resulta que el PSOE recaba el apoyo de Coalición Canaria. Y decía, ¿a usted qué le importa si en Canarias no hay IVA, sino que hay el impuesto general, en fin, el tributo canario que es especial, que es equivalente al IVA, pero es completamente distinto? Es decir, se está legislando a golpe de talonario en algunos casos y a golpe de interés electoral o de oportunismo momentáneo por otro. Sí. Por eso Cataluña ahora lo que quiere es el mismo régimen que tienen los vascos. Es decir, oiga, yo recaudo, para recaudar también yo legislo los impuestos y luego fijamos una cuota que le transfiero al año. Claro, al final eso, ¿a qué lleva? Pues bueno, a que en este momento hay una comunidad autónoma que va por libre, que va justamente con un sistema inverso a todas las demás, que hay otra que ya quiere hacer lo mismo y que en este país donde las verbenas las montamos en 5 minutos, pues lógicamente, pues todas las demás podrían pedir lo mismo. Y en un Estado, una administración central o un gobierno central débil o necesitado de apoyos parlamentarios, que es lo que ha pasado hasta ahora, puede caer en la tentación de llegar a eso. Y esa sí que es la auténtica diferencia entre autonomías de primera y autonomías de segunda, ¿eh? Bueno, Santiago, como no estamos ni en autonomías de primera ni en autonomías de segunda, perdona que te interrumpa, pues que tienes aquí a tus compañeros que la verdad les ha llamado la atención algunos de tus argumentos y te los quieren rebatir. Sí, Santiago, sí. Mira, es que sí, además estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero me gustaría completar también para que los ciudadanos pues tengan una información más completa, ¿no? También. Lo que dices del País Vasco y de Navarra, de sistemas especiales, ya lo he avanzado yo antes, efectivamente es así, ellos recaudan y luego tú dices que pagan al gobierno. Bueno, en realidad al final no pagan porque empiezan a echar las cuentas y terminamos y todavía les debemos, ¿no? O sea que lo de que nos pagan luego eso es un decir. Pero claro, de cada 100 euros, por ejemplo, que el gobierno de Madrid dispone para los ciudadanos o el aragonés, el gobierno vasco dispone de 160. Es decir, que ellos lo que no hacen, ni los vascos ni los navarros, es contribuir al fondo interterritorial.
y por lo tanto no contribuyen a la solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. Es decir, que se abastecen a sí mismos, pero luego no contribuyen realmente a que el resto del país, en fin, pues avancemos todos a una y vayamos igualándonos, ¿no? Claro, esto que nosotros estamos hartos de decir que no puede haber, que los derechos históricos no existen, que no es verdad que existan el derecho histórico, que el titular del derecho es el ciudadano y que a partir de la Constitución eso debería ser abolido y que todas las comunidades por el mismo rasero, eso, por supuesto, los nacionalistas siempre van a estar en contra, como no cabe esperar, otra cosa, pero claro, lo que llama la atención es que los partidos que se llaman a sí mismos nacionales también estén de acuerdo con eso, y nosotros cada vez que hemos propuesto eso en el Parlamento Nacional, el PSOE nos lo ha votado en contra, el PP la última vez nos lo votó a favor en el Parlamento Nacional, pero lo votó en contra en el Parlamento Vasco. Y en Cataluña el PP también está por la vía de que Cataluña siga el mismo sistema fiscal que el País Vasco, ¿no? ¿Cuál es el problema de ese sistema? Es decir, ¿cuál es el problema de que cada comunidad autónoma reciba en función de los criterios que le sean más beneficiosos, ¿no? En Aragón siempre hablamos, claro, somos solo el 3% de la población con el 10% del territorio y el 3% del PIB. Entonces, a nosotros nos interesa defender pues que esto es muy grande, ¿no? Aunque esté vacío, pero es muy grande, el 10%. Entonces, Cataluña defiende que sea por el PIB, igual que Madrid, o Valencia y Murcia, pues por población, Andalucía por población infantil. En fin, cada comunidad autónoma dice por una cosa. Si cada comunidad autónoma se financia por el criterio que considera ella que le es más beneficiosa, la suma da 146,6. Eso fue un estudio que hizo, en fin, un autor, realmente no recuerdo el nombre, igual me lo podéis apuntar, vamos, que tuvo muchísima repercusión y fue citado incluso en el Parlamento. Por lo tanto, es inviable. Es decir, hemos construido un Estado que es inviable. Y no porque las autonomías en sí sean malas, pero las autonomías son un medio, no son un fin en sí mismas. Y en estos momentos se han constituido en un fin en sí mismas. Lo que decía Santiago de que a veces se producen, ¿no?, pues competencia desleal entre una comunidad limítrofe, o sea, pues por ejemplo entre La Rioja y Navarra o País Vasco, comunidades limítrofes que por tener impuestos diferentes resultan más ventajosas para un empresario. Eso ha sido denunciado por las comunidades autónomas, por ejemplo en La Rioja, en el Parlamento Europeo, y España ha sido sancionada. España ha sido sancionada por la Comunidad Europea a pagar una multa por permitir ese tipo de deslealtades y ese tipo de competencias desleales. Y hemos pagado a escote todos los españoles, o sea, porque por lo menos si pagara la comunidad autónoma que genera esa competencia desleal. Entonces es que al final lo que tenemos que darnos cuenta es de que este Estado es inviable, lo que no quiere decir que las comunidades autónomas no hayan sido buenas, pero hay que ponerles un límite, hay que poner un coto y desde luego deben de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Lo que no puede ser es que a este lado del río o al otro, como decía Santiago, 1 metro más aquí, 1 metro más allá, haya diferencias en derecho civil, en derecho de custodia de tus hijos, en derecho de sucesiones, en derecho... En fin, en impuestos. Es que estamos llegando a la desigualdad por la autonomía, y la autonomía es un medio para dar un mejor servicio, no es algo para que crezca y nos devore a todos, ¿no? Sí. Pues alusiones queréis. Sí, bueno, yo más que autonomía, yo creo que el ciudadano está un poco, insisto, harto, y yo más os oigo hablar a todos los políticos y más me harto yo también, porque vete a Magallón o vete a Mayén, pásate a Cortes, es lo que acabas de decir. Claro. Está lleno de empresas y nosotros no tenemos nada. Y yo creo que además estamos en Zaragoza, en Aragón. Si te lees las crónicas de Indias, Cristóbal Colón, cuando puso el pie en tierra, de quien habló fue en nombre de Su Alteza Real Fernando Rey de Aragón, y luego también en nombre de Isabel, reina de Castilla. Si nos ponemos a tocar un poco las pelotas, hablando en plata, comunidades históricas, no sé cuáles eran, pero desde luego esta sería la primera, hablando en plata. Yo creo que eso de las comunidades históricas a nadie le importa, sobre todo en esta tierra que estamos acostumbrados además a que nos ninguneen, a que somos pocos, pero creo que hace falta a nivel nacional ya pues lo que se dice también en esta tierra, que es pitera. Alguien, sobre todo las iniciativas Partido Popular, Partido Socialista, que quizás son las que más predicamento tienen en la ciudadanía, y por supuesto otras iniciativas que lo están diciendo, ¿no? Pues decir, basta, todos iguales. Yo creo que esto a nadie le tiene que sorprender, lo dice la Constitución.
todos somos iguales ante la ley. Creo que es algo de cajón y razonable. No, pues lo que no entendemos nadie es efectivamente por qué razones pues unos tenemos que pagar el comedor, otros no tienen que pagar el comedor. Por qué razones unos podemos mandar a nuestros hijos gratis de campamentos, otros no podemos mandarlos. Por qué razones, y nos ponemos a hacer así y al final dices, oye, la gente está harta. Es que la gente está harta y claro, ¿por qué se nota más ahora? Porque hay crisis. Entonces cuando te tocan, al final, mira, pues si tenemos decenas de miles de familias en Aragón con todos sus miembros en paro. Todos. Yo os invito a que penséis, yo tengo la suerte de que mi familia no es una de esas, pero es que yo pienso en ellos todos los días. Pues es que al final yo también me echaré a la calle, claro, porque cualquier día nos toca a todos, es decir, tenemos que empezar a pensar que ya está bien. Y luego pues nos gastamos el dinero, los poderes públicos a veces en memeces, ahora se está recortando, pues con todo el respeto, Yo sé que los políticos muchas veces intentéis hacerlo mejor, pero yo creo que se recortan memeces, idioteces, estupideces, y luego pues resulta que vemos desembolsos pues astronómicos, estúpidos también, y después que no entiendo nada. O sea, entonces la gente al final creo que tiene una empanada mental ya, pues brutal, y por eso la gente se harta. Entonces yo creo que ya basta, o sea, igualdad, y de una vez, y alguien a nivel nacional pues que demuestre que tiene esa rasmia y esas ganas para poder decir, y bueno, que cada palo que aguante sube. ¿Qué pasa? Pues que no le saldrá la cuenta electoral, ¿no? A lo mejor llega alguien y sí que le sale. Hay una cosa, la crisis desde luego está obligando, creo, a reconsiderar muchas cosas, y lo lamentable es que muchas de las cosas que está obligando a reconsiderar la crisis deberían haberse reconsiderado ya mucho antes. Estáis hablando aquí de los derechos históricos y estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, pero fijaros una cosa, el debate es más profundo de todo eso, es que los derechos históricos están recogidos en la Constitución. Ojo, no lo sacralicemos tampoco. La Constitución no es un texto intocable. La Constitución tiene sus fórmulas para ser revisada. Yo siempre he estado disconforme con los derechos históricos. Es más, considero que son un concepto absolutamente antidemocrático, que yo pensaba que había sido superado. Los derechos de clase, los derechos históricos y derechos de este tipo habían sido superados ya en tiempos de la Revolución Francesa. Creo que, sinceramente lo digo, no es deslealtad constitucional ni mucho menos. Simplemente pienso que es un error el que este tipo de derechos, que no creo que sean, yo creo que están absolutamente reñidos con los principios democráticos, estén incluidos en nuestra Constitución. Ha dicho Santiago, efectivamente, esto de que pasando un metro más aquí o más allá de la linde autonómica varían nuestros derechos autonómicos. Hay una cosa, se cita mucho el tema de los impuestos. Hay una cosa que muchos aragoneses desconocen, y es que todos los años, cuando hacen la declaración de la renta, aparece la hoja de las desgravaciones fiscales a las que tienen derecho. Bueno, pues precisamente durante todos estos años pasados, espero que todo eso se vaya corrigiendo, aunque la crisis no es el mejor momento para corregirlo, pero los aragoneses somos los españoles que más impuestos pagamos, no solamente por el impuesto de sucesiones y donaciones, sino también porque somos los españoles que menos desgravaciones fiscales tenemos en el IRPF. Yo invito a los oyentes a que repasen su última declaración de la renta, vayan a las hojas donde figuran las desgravaciones fiscales y comparen las que tienen derecho, aquellas a las que tienen derecho ciudadanos andaluces, madrileños, catalanes, con las que tenemos derecho nosotros los aragoneses, que son prácticamente testimoniales y sin ningún valor práctico a la hora de desgravarse absolutamente nada. Somos, insisto, vamos, y eso está demostrado, además, lo han publicado diversos estudios, somos los españoles que más impuestos pagamos. Ya lo siento, se acaba el tiempo, nos hemos excedido de lo previsto. Bueno, yo creo que las conclusiones han quedado claras. Hace falta control, ni tanta deuda, ni tanto gasto, ni nada. Control y, sobre todo, igualdad entre todas las comunidades, sobre todo porque, como habéis comentado, Aragón parece que siempre se queda un poco atrás. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí, que nos hayáis ofrecido vuestra opinión y vuestros conocimientos, y espero que repitáis para una próxima sesión de debate. Muchísimas gracias a los cuatro. Santiago, que sabemos que estás omnipresente por la línea telefónica. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Santiago, gracias a Cristina, gracias a Julio y gracias a Juan. Un placer. Y ahora les dejamos con una canción, unos breves minutos, Dame Vida, de Hueco, que es el último proyecto musical de este cantante, y que incluye un fin benéfico, el de ayudar a las regiones pobres del planeta como Haití o África. Le escuchamos.
Pasamos de hueco a la información regional y local de aquí, que les ofrecemos como todos los días en aragón2.com. Como ya les anunciábamos al principio, Aragón reclamará 370 millones al Estado en concepto de mermas tributarias. Se trata de cantidades que la comunidad ha dejado de percibir por modificaciones efectuadas por el Estado en los impuestos cedidos. Además de pedir que compense a la comunidad autónoma, se pide que se modifique el cálculo del fondo de suficiencia incluido en el actual sistema de financiación autonómica. El Consejo de Hacienda, Mario Garcés, insiste en que es un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía y que no quieren renunciar a él. Le escuchamos. No podemos abdicar de un derecho que nos corresponde estatutariamente. Dicho lo cual, insisto, nuestro objetivo no es entrar en disputas de financiación entre administraciones. No es nuestro objetivo ni nuestro estilo. Queremos la prudencia y la sensatez, pero lo que nos corresponde lo vamos a reclamar. Entre las medidas que han llevado a esta situación figuran las reducciones en los impuestos y sucesiones y donaciones o la cancelación de hipotecas aprobada entre los años 2007 y 2010. Y Zaragoza empezará en 2012 con una deuda de 148 millones de euros en el Estado. El consistorio zaragozano iniciará el nuevo año debiendo 148 millones de euros, un importe que condicionará la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio. Así lo ha reconocido el vicealcalde y consejero de Economía, Fernando Jimeno, quien ha reiterado la dificultad del ayuntamiento para elaborar los presupuestos porque se desconoce cuál será la aportación de la comunidad autónoma y del Estado a la ciudad. A ver si nos da alguna alegría el Estado, pero no parece que los tiempos anden para alegrías, porque cada vez que oigo lo que pasa por Europa, hoy he oído una noticia de que Unión Europea vuelve a pedir a las administraciones y al Estado español que se reduzcan los gastos en el conjunto de las administraciones. Bueno, pues vamos a ver. Según Jimeno, aunque el préstamo de 48 millones de euros del ICO ha permitido pagar la totalidad de los pequeños proveedores, unas 4.500 facturas, es un importe que hay que devolver al Gobierno de España el próximo año. Tenemos ya unos 18 a 20 millones menos de ingresos al año que viene porque hay que amortizar el anticipo de pagos que hemos hecho con los créditos ICO, que por cierto están todos pagados ya. A este dinero, ha recortado, se suman los 100 millones que la ciudad le adeuda por el exceso de liquidación en la participación de los ingresos del Estado de 2007 y 2008. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una deuda con el Estado de aproximadamente 90 millones, de 90 a 100 millones, que tenemos que devolver en 5 años. Hombre, si al Ayuntamiento de Zaragoza le permitieran no pagar los primeros años o le permitieran ampliar el plazo, pues sería una noticia buena desde el punto de vista financiero. De esta manera, ha informado que el consistorio apoya las iniciativas de la Federación Española de Municipios y Provincias para aplazar el pago de esta deuda que mantienen muchos ayuntamientos. Nosotros apoyamos las iniciativas que ha tomado la Federación Española de Municipios y Provincias. Apoyamos todas las iniciativas de aplazar o prorrogar los plazos para pagar la deuda que los ayuntamientos tienen con el Estado. En otro orden de cosas, y también en materia municipal, el Gobierno de la ciudad ha aprobado esta mañana un convenio por el que la tarjeta ciudadana podrá ser recargada en los parquímetros de la zona azul y además esta podrá ser utilizada para abonarlos. Además, el servicio Wi-Fi, la red de Internet inalámbrico de Zaragoza, saca a la venta un bono para las fiestas del Pilar por el que se podrá navegar durante 15 días por tan solo 4 euros. Y volvemos al tema de las comunicaciones porque ya saben que Blanco está en Luxemburgo. Ahí, ante la Comisión Europea, se ha mostrado optimista en relación a todas las propuestas de corredores, tanto central como mediterráneo, que se han presentado en España, que ha presentado España ante Europa. El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, se ha mostrado optimista sobre que la Comisión Europea considere prioritarios el próximo día 19 de octubre los corredores ferroviarios propuestos por España dentro de sus ejes europeos de transporte, entre los que se incluye la travesía central pirenaica. Blanco ha dicho que hay razones que llevan a ser optimistas y lo ha dicho tras reunirse con el comisario europeo de transporte para reiterar el interés de España en crear una red ferroviaria en forma de malla en la península que consiga potenciar la economía. Esta información ha sido también comentada por el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que expresaba así su interés por la travesía.
Teatriz ha perdido una oportunidad de hacer un lobby importante, que ha habido otra gente de otras zonas que se ha movido con mucha intensidad. Entendemos que ciertos miembros del gobierno de España, cuando nos acusaban de meter la nariz, acuérdense, por reivindicar algo justo para Aragón, pues no han hecho lo suficiente y estamos el tema pues se va a decir en los próximos días y yo no soy muy optimista, le digo. Roberto Bermúdez de Castro no está muy de acuerdo con la opinión de Blanco y se mostraba así de pesimista. Yo siempre veo la botella medio llena, pero esta vez me cuesta un poco más verla. Simplemente cualquiera que vea un poco la realidad ve cómo están las cosas. Y es cierto. A mí me preocupa muchísimo que el otro día hiciéramos un esfuerzo tremendo, que ustedes hicieran un esfuerzo tremendo para vender la TCP, y es que en los medios nacionales no hemos tenido ni una línea. Y el Gobierno de Aragón suprime 202 puestos de trabajo público para reducir el gasto de la Administración. La DGA ha aprobado esta misma mañana modificar la relación de puestos de trabajo de los departamentos del Gobierno autonómico. De esta forma va a amortizar 202 puestos que llevaban sin cubrirse más de 18 meses. No obstante, y a pesar de esta medida, el consejero de Hacienda, Mario Garcés, ha asegurado que Aragón sigue estando muy lejos de la media nacional. Que somos, hoy por hoy todavía, la administración que menos plazas ha amortizado. El Gobierno de la Nación, el año pasado, amortizó el 90% de las plazas de la Administración General. Y queremos dejar un margen, efectivamente, en torno al 40% del resto de plazas no cubiertas, con el objetivo de que, una vez que se han aprobado hoy todos los decretos, hagamos la relación de puestos de trabajo y sobre la base de esas relaciones de puestos de trabajo tomaremos la determinación definitiva de qué plazas dejamos y qué plazas no dejamos. Bueno, recordarles de todas maneras que los sindicatos no han visto con buenos ojos esta medida, que han tildado de irregular al cumplir, según estos, la obligación del Ejecutivo de convocar las ofertas de empleo público. Y ahora ya, sin más dilación, nos despedimos de ustedes hasta mañana. Mañana llegará una nueva edición de Queremos Hablar de Aragón, pero una versión de fin de semana que dirigirá Ana Pilar Morillo y Javier León. Recuerden, la información está en aragón2.com.